Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, Josué? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Joymi? Bienvenida. Licenciada, muy buena tarde. Mucho gusto, Jennifer, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Y qué tal está Milton? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Maynus. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Doris? Mucho gusto de saludarla. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciado y compañeros. ¿Qué tal, Ingrid? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Keila? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Roslyn? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes. ¿Perdón? Muy bien, gracias, licenciado. Ya está. Me hace el favor si ya está eso, entonces la molesto aquí. Se puede continuar, ¿no? Ok, gracias, licenciado. No, a usted gracias. Perdonen, compañeros. Buenas tardes, licenciado, compañeros, buenas tardes a todos, gusto de saludarles. Floridalma, el gusto es para mí. Bienvenida.
Muchas gracias, Lick. Muy bien, vamos a iniciar la exposición de esta tarde, abordando el segundo tema del programa. Ya tuvimos una charla inicial en donde nos ubicamos y describimos el contenido del programa, y seguidamente en la clase anterior hablamos de la ubicación, de la evolución y del concepto de derecho civil. Cuando hablamos del concepto, señalamos que en la mayor parte de disciplinas este se formula a priorísticamente, es decir, al principio. Lo primero que se hace es abordar la temática del contenido de la materia, pero yo les señalé que en el caso del derecho civil había una peculiaridad, que era menester conocer su historia, porque el derecho civil se ha transformado continuamente y de manera muy profunda, ¿verdad? Y les repito, con extrema continuidad. Les señalé que al principio era un derecho nacional, era el jus civile, el derecho nacional de Roma, en oposición al del jus gentium, que era el derecho de los pueblos conquistados por Roma. Pero esa primera etapa fue superada rápidamente. De ser un derecho nacional, se transformó en un derecho imperial cuando Caracalla emitió su famoso edicto en el año 212 después de Cristo, señalando que el derecho civil tenía que aplicarse a todos los habitantes del imperio. Luego señalamos que con el derrumbe del Imperio Romano y su división en derecho romano de Occidente y derecho romano de Oriente, pues aconteció un suceso significado, ¿verdad? Que el derecho, el jus civil, el derecho romano, dejó de aplicarse, lógicamente. Si ya no existía el imperio, pues el derecho romano no podía mantenerse vigente y se convirtió, dijimos, en un prototipo, es decir, en un normativo que servía de ejemplo, servía de modelo para la redacción de ordenanzas, códigos o reglamentos, y todos los estudiosos del derecho acudían a estudiarlo cuando estaban compelidos a redactar un documento de este tipo. Luego, desde finales de la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna, aconteció que el derecho se fue aglutinando en dos ramas, en el derecho público y en el derecho privado. Y les dije, les señalé y les enfaticé que la mayor parte de disciplinas jurídicas se ubicaron en el derecho público, el derecho civil, el derecho procesal civil, el derecho civil no, el derecho procesal civil, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho agrario, el derecho mercantil, todas las ramas, a excepción del derecho civil y el derecho mercantil, que están ubicados en el derecho privado. Entonces concluí esa clase señalando que es fácil advertir el cambio de un derecho nacional, se convirtió en un derecho imperial, luego en un derecho prototípico y ahora es un derecho privado que se sigue transformando. Y luego trasladamos dos definiciones, la de Clemente de Diego y la de Castanto Beñas, pero enfatizamos que nosotros podíamos definirlo señalando el contenido de nuestro código. Dijimos que es un conjunto de preceptos que regula personas y familia, derechos reales, sucesiones, registro de la propiedad, obligaciones y contratos, que son los libros que conforman el Código Civil, tal y como yo se los expuse oportunamente en el primer conversatorio que sostuvimos. Bueno, les voy a presentar ahora lo concerniente a la exposición de esta tarde. Ese es el temario de esta tarde, que ya lo tienen a la vista, ¿verdad? ¿Ya lo tienen a la vista? Vale, Sí, muchas Lick, gracias. gracias.
Pues miren, el tema, muchas gracias. El tema sobre el que vamos a discurrir esta tarde es el que aparece identificado en el título. Vamos a hablar del plan del derecho civil, del plan del romano francés y el plan alemán. En el número 1, que ustedes tienen a la vista, traemos a cuenta lo que significa la palabra plan. Creo que todos tenemos una idea elemental o desarrollada de lo que es un plan. Todos hemos hecho un plan para conseguir un objetivo. Un plan es una secuencia de etapas que nos permite concretar un objetivo. Es un proyecto, una idea, un propósito. Por ejemplo, un plan, en el caso de las personas que acuden a la facultad, es graduarse de abogados, ponerle énfasis y dedicación a la actividad académica para graduarse lo antes posible, concluir el pensum en 5 años y someterse al examen técnico en el 6º año y graduarse a finales del 6º año o a principios del 7º. Eso es un plan. Un plan, repito, es formular una secuencia de etapas, una secuencia de momentos que nos va a permitir concretar un objetivo, ¿verdad? Desde bajar de peso, voy a correr 10 kilómetros diarios, no voy a comer pan, a efecto de que en unos 4 o 5 meses haya perdido la mayor cantidad de peso. Ese es un plan dietético deportivo. Hay planes de estudio. Yo pretendo mantener mi bolsa de estudios en la facultad y tengo que sacar de 90 puntos a 100. Por eso voy a estudiar por lo menos un par de horas diarias, de tal hora a tal hora, etc. Entonces, eso es un plan. Repito, aquí lo condenso en términos muy sencillos. Un plan es un proyecto, una idea, un propósito. Y cuando hablamos de plan del derecho civil, estamos refiriéndonos a la forma de ordenar las materias que vamos a estudiar. Es decir, el estudio del derecho civil obedece a un plan. Yo les señalé en la primera clase que nosotros estudiamos 4 cursos de derecho civil sustantivo, ¿verdad? Personas y familia, derechos reales y sucesiones, obligaciones y contratos. Este año ustedes van a estudiar, Dios mediante, ahorita personas y familia, en el 2º semestre van a estudiar derechos reales y sucesiones, el año venidero, con la ayuda de Dios, en el 5º semestre van a estudiar obligaciones y en el 6º contratos. Eso es un plan. Pero fíjense que ahora ya no lo formulan, lo tenemos establecido, pero hubo un momento en la historia en la que no existían planes para estudiar esta materia, pues la materia era algo novedoso y definitivamente había que formular un plan. En el número 2 les hago una referencia a cómo surgió el primer plan del derecho civil. ¿Quién fue el primero que ordenó las materias para estudiarlo? Fíjense que hay una historia que debe contarse y que de seguro ustedes ya la oyeron en los primeros semestres de la carrera. Ya les han dicho, y yo lo expuse en alguna oportunidad, y lo repito ahora, que el Imperio Romano fue algo verdaderamente impresionante, pues, ¿verdad? Fue una cultura que tuvo un desarrollo sorprendente en varias de las áreas, ¿verdad? Fue una cultura conquistadora que sometió a muchos pueblos, que ocupó una enorme extensión geográfica, pero que en un momento dado, como todo lo humano, llegó a un punto de desarrollo y luego decayó, ¿verdad? Así como los seres humanos, ¿verdad? Arribamos a un punto de desarrollo y luego empieza el decaimiento, la vejez y morimos, ¿verdad? Entonces eso pasó con el Imperio Romano. Se dividió en Imperio Romano de Occidente y en Imperio Romano de Oriente. Se desarticuló esa enorme cultura y todo el bagaje jurídico que ellos habían acumulado, increíblemente, pero se perdió, se confundió, se extravió.
¿verdad? Entonces surgió un emperador que es al que hacemos alusión aquí, que fue Justiniano. Justiniano era un hombre culto, aparte de un guerrero, ¿verdad? Justiniano se dio cuenta que toda la estructura del ordenamiento jurídico romano, cuando el imperio se dividió, se había perdido, ¿verdad? Ya no se encontraban muchos de los documentos que eran fundamentales, los tratados, las formulaciones de los profesores romanos, quedaron perdidos. Entonces, fíjense lo que hizo Justiniano. Justiniano designó a un later suyo, a un su asistente, una especie de secretario, ¿verdad? Que se llamaba Triboniano. Y como era el hombre que lo asesoraba, le dijo, mira, hay que recuperar todo el derecho romano que nos antecedió cuando el imperio estaba todavía unido. Y te encargo que recopiles, ¿verdad? Que indagues, que investigues, que designes a los equipos que corresponden para buscar todos esos documentos. Y estas personas se fueron a las bibliotecas, a los lugares en donde podían encontrarse estos documentos y los encontraron. Entonces Triboniano produjo una obra magna que aparece designada en el final del segundo párrafo. Se llama Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil, Corpus Juris Civilis, que ese fue el más grande aporte de Justiniano, ¿verdad? Entonces, vean lo que les estoy diciendo. Ya les dije que un plan es un proyecto, una idea, un propósito, y cuando hablamos de plan del derecho civil estamos hablando de la forma en que debe ordenarse su contenido, las materias que lo conforman. Y les señalé que el primer plan del derecho civil ocurrió en la época del emperador Justiniano. Todo el bagaje del derecho romano se había perdido, se había extraviado como consecuencia de las guerras y de la división del imperio. Entonces Justiniano designó a su principal asesor, a su adláter, ¿verdad? Triboniano, y le dijo que realizase una labor de compilación y recuperase todos los normativos que habían existido y que se habían extraviado. Entonces, Triboniano produjo esta obra que es muy significada, el Corpus Juris Civilis, que es el cuerpo del derecho civil. El cuerpo del derecho civil estaba conformado por 4 textos, que son los que aparecen identificados aquí, con el 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Me refiero a ellos en términos de generalidad. Primero aparecía un texto que se llamaba Códex, el Códex. El Códex reunía 3 códigos que estaban perdidos y que Triboniano los encontró. Era el código hermogeniano, el código teodosiano y el código gregoriano. Repito, estaban perdidos, él los recuperó y los integró en un libro que se llama Códex. ¿Qué contenía el Códex? Aquí dice que contenía todas las constituciones dictadas por los emperadores precedentes desde Adriano, que tenían fuerza de ley. Les explico. Los emperadores romanos eran sumamente poderosos y tenían la facultad de legislar cuando ellos querían legislar. Las leyes que ellos emitían se llamaban constituciones. Entonces, se perdieron muchas, no las encontraron, pero encontraron las que había dictado Adriano y de ahí en adelante. Adriano fue un emperador romano. Entonces, allí estaban contenidas, ¿en dónde? En el Códex. Estaban contenidas las leyes que habían dictado los emperadores que habían existido, y esas leyes se llamaban constituciones. No encontró todas Triboniano, sino encontró desde las que dictó Adriano. Eran equivalentes a lo que hoy son los decretos, leyes que dicta el presidente, ¿verdad?
Entonces ahí tenía la potestad el emperador de dictar leyes. Entonces el códex, ¿qué contenía? Es lo que les voy a preguntar en unos minutos. ¿Qué contenía el códex? En primer lugar, reunió 3 códigos, el hermogeniano, el teodosiano y el gregoriano. ¿Y qué contenían estos códigos? Las constituciones, o sea, las disposiciones legales dictadas por los emperadores. Las que él encontró fueron las que había dictado Adriano, de ahí, de Adriano en adelante, porque las anteriores a Adriano no las encontró, se perdieron. Luego, un segundo libro que conformaba el Corpus Juris Civile es el Digesto, al que también se le llama Pandectas. Fíjense que en Roma existían muchos eruditos jurídicos, grandes abogados como Gayo, Papiano, Ulpiano, y ellos escribían textos y sus reflexiones eran tan importantes que tenían fuerza de ley y se les llamaba jurisprudencia. Entonces, el Digesto o Pandectas era el segundo libro que conformaba el Corpus Juris Civile. Y ahí estaban contenidas las opiniones, las reflexiones, las exposiciones de abogados destacados de Roma. Esas opiniones se reunían y se llamaban jurisprudencia. Y tenían fuerza de ley, como que las hubieran dictado un órgano legislativo. El tercer libro que conformaba el códex eran las institutas. Las institutas era un libro pedagógico, un libro didáctico que había escrito Gayo. Y él lo escribió para sus alumnos, ¿verdad? Y finalmente estaban las novelas que fueron la verdadera aportación de Justiniano. Dicen que Justiniano de su puño y letra las escribió. ¿Quién sabe por qué le pusieron ese nombre que no tiene nada que ver con el mundo del derecho, ¿no? Repito entonces lo que he dicho. Plan significa proyecto, idea o propósito. Cuando nosotros pretendemos conseguir un fin, formulamos un plan y nos adecuamos a él, lo cumplimos, fase por fase. Cuando aludimos al plan del derecho civil, aludimos a la forma en que se debe ordenar su contenido. Y el primer plan que se formuló fue el plan romano. Lo formuló Justiniano, o se formuló en la época de Justiniano, porque quien lo redactó fue su secretario, su asesor principal, era Triboniano. Entonces Triboniano, por el encargo de Justiniano, fue y recopiló todas las leyes que se habían perdido, todos los textos, todos los documentos que se encontraban en bibliotecas y quién sabe más en qué otros lugares. Y los ordenó en 4 textos que reunidos se llaman Cuerpo del Derecho Civil, Corpus Juris Civile, y que están conformados por 4 textos. El Códex, en donde estaban las constituciones contenidas en 3 códigos, que eran el Código Hermogeniano, el Código Teodosiano y el Código Gregoriano. Eran disposiciones que habían emitido los emperadores. No pudo encontrar todas. Encontró las que se dictaron desde Adriano en adelante. Adriano fue un emperador. El Digesto o Pandectas contenía las reflexiones de juristas ilustres, de grandes abogados que también tenían fuerza de ley. Las Institutas era una obra que supuestamente escribió Gayo y que estaba destinada a la enseñanza del derecho, y finalmente las novelas que fueron la verdadera aportación personal de Justiniano. En base a esos documentos que yo les acabo de señalar, fíjense por favor, esto es muy importante. Claro, es importante saber que era el Corpus Juris Civile y que estaba conformado por 4 textos, pero de esos textos se extrajo el primer plan de estudios que existió en la historia del derecho civil. En las escuelas de derecho de aquella antigua época se enseñó el plan del derecho civil en 3 cursos, en 3 capítulos. El plan del derecho civil romano implicaba que se estudiara personas, cosas y acciones.
Fíjense que es muy parecido a lo que estudiamos hoy. Ahorita estamos estudiando personas y familia. En el segundo semestre vamos a estudiar los bienes, los derechos reales. Ellos estudiaban ese tópico con el nombre de cosas y las acciones de ellos era el derecho procesal civil de nuestros días. Entonces, si yo les pregunto, como les voy a preguntar en unos minutos, ¿cuál fue el primer plan del derecho civil? Ustedes me tendrán que responder. Fue el derecho romano. ¿Y cómo estaba conformado? Que es otra pregunta. Ustedes me tienen que responder que en 3 capítulos. Personas, cosas y acciones. Ese fue, les repito, el primer plan del derecho civil. Pasaron muchos siglos, ¿verdad? El Imperio Romano de Oriente también desapareció y llegamos hasta la existencia de otro emperador, que fue Napoleón Bonaparte en el siglo XIX. Napoleón Bonaparte, hacia el año 1804, postuló en Francia, porque él fue emperador de Francia, la emisión de otro código, que era el código francés, al que se le llamó en honor a Napoleón, Código de Napoleón, así se le llama. Él se sustentó en las ideas romanas porque él era un fervoroso admirador de la cultura romana. Y fíjense que él también, esto está en el número 4, emitió un plan para estudiar el derecho civil que contenía 3 capítulos, 3 grandes secciones, como dice aquí. Primero estudiaba personas, igual que los romanos. Después estudiaba de la propiedad y modificaciones de la propiedad. Y un tercer capítulo de los modos de adquirir la propiedad, que se parecía mucho al esquema de los romanos. Entonces, a este plan, que partía de la formulación de Justiniano y que incorporaba las ideas napoleónicas, se le llama Plan Romano-Francés. Entonces, ¿qué es el Plan Romano-Francés? El plan que formuló una simbiosis, una unión, una mezcla de las ideas romanas con las ideas napoleónicas que están contenidas en el Código Civil francés de 1804. Ese código es el que contiene el plan que se difundió más rápidamente. Se difundió no solo en Europa, sino también en Hispanoamérica, como lo vamos a ver. Entonces allí existe un primer plan, ¿verdad? El plan romano, luego el plan francés, y la unión de ambos constituyó lo que se llama el plan romano-francés. Pero en el número 5 señalamos que al margen del plan romano-francés existió otro ordenamiento que es el plan alemán. El plan alemán fue formulado por un autor que ustedes van a escuchar, que se le cita con frecuencia. Aquí en este curso lo vamos a mencionar repetidamente. Se llamaba Carl von Savigny, como está escrito aquí. Aquí dice Savigny, pero según las personas versadas en el idioma alemán se pronuncia Savigny. Entonces es Carl von Savigny. Y en algunos textos aparece el Carl escrito con K, ¿verdad? Pero usualmente aparece escrito así. Entonces, adviertan, a esta altura de las circunstancias, hacia 1900, es decir, casi 100 años después de que se había emitido el Código Civil francés, apareció otro código con otra forma de ordenar las materias, que era el Código Alemán de 1900, cuya redacción correspondió al profesor Carl von Savigny. Fíjense que la estructura de este código era muy diferente del plan romano y del plan francés. Fíjense que el plan alemán ordena las materias de la siguiente manera. Primero hay una, como dice el número 6, primero hay una parte general. Después estudian los derechos reales.
después las obligaciones y hasta en un cuarto lugar se estudia la familia y la persona, finalmente el derecho de sucesiones. ¿Qué diferencia se advierte entre el plan romano-francés y el plan alemán? La diferencia es que, como ustedes pueden ver en el plan romano, el primer capítulo es de las personas, porque la persona es el protagonista de la norma jurídica. Y también en el Código de Napoleón, lo primero que se regulaba es la persona. Pero aquí en el plan alemán, lo primero que se incluye es lo relativo al derecho de cosas. Hay una parte general y luego se redacta lo atañedero a los derechos reales, ¿verdad? Entonces, si nos preguntaran qué diferencia hay entre el plan romano-francés y el plan alemán, tendríamos que responder que la diferencia es el tratamiento de las personas. Los romanos y los franceses situaron la regulación de las personas en primer lugar. El primer libro de ambos planos trata de las personas, mientras que en el plan alemán se redacta lo relativo a las personas hasta en un cuarto lugar. Insisto en lo dicho, la palabra plan significa proyecto, idea, propósito. Cuando hablamos del plan del derecho civil, estamos hablando de la forma en que se debe ordenar su contenido. El primer plan que existió en la historia es el plan emitido por el emperador romano de Oriente Justiniano, quien al advertir la tremenda tragedia, anarquía y desorden que se había producido con la división del Imperio Romano en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, se dio cuenta que se había perdido gran parte de la producción del derecho romano, se extravió. Entonces le encargó a Triboniano, que era su principal asesor, su principal colaborador, que reuniera lo que encontrase para volver a aplicarlo, que volviese a reunir el antiguo derecho romano. Y él lo reunió en un fabuloso texto que se llama Corpus Juris Civile, el cuerpo del derecho civil, que está conformado por 4 textos. Ya les señalé que es el Códex, en donde se recopilaron los códigos existentes que estaban perdidos, el hermogeniano, el teodosiano y el gregoriano. Ahí se contenían las constituciones dictadas por los emperadores. Luego estaba el digesto o pandectas, que ahí se hacía contener en el mismo la jurisprudencia, o sea, las opiniones, las reflexiones de los grandes abogados romanos que tenían fuerza de ley. Luego las institutas, obra de Gayo destinada a la enseñanza del derecho, y finalmente las novelas, que fueron la aportación personal de Justiniano. Ese era el plan romano. Y basado en el plan romano, muchos siglos después, solo que en Francia, otro emperador, Napoleón Bonaparte, conformó una comisión que redactó el Código Civil de 1804, al que se le llama Código de Francia, y el que postuló que el plan del derecho civil era personas de la propiedad y modificaciones de la propiedad y los modos de adquirir la propiedad. Los dos planes que se fundieron, por eso se llama plan romano-francés, sitúan a las personas como el tema inicial, fundamental y más trascendente en el ordenamiento de materias del derecho civil. Otro plan que surgió diferente del plan romano-francés fue el plan alemán, que partió de las ideas de Carl von Savigny, ideas que fueron tomadas en cuenta para redactar el Código Alemán de 1900, y Savigny redactó su código de otra manera diferente al plan romano-francés, porque él incluyó inicialmente una parte general, después a los derechos reales, después los derechos de obligaciones, el derecho de familia hasta en un cuarto lugar, ahí se hablaba de la persona, y finalmente el derecho de sucesiones. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el plan romano-francés y el plan alemán? El tratamiento de la persona, que se dice fácil, pero la verdad es que es una diferencia muy profunda, ¿verdad? La persona debe tratarse en primer lugar, y el plan alemán lo trataba hasta en un cuarto lugar. Como vamos a ver en unos minutos, el plan romano-francés es el que ha influido
en nuestra legislación. Pero antes de explicar eso, les quiero explicar qué es compilar o recopilar y codificar. Compilar o recopilar es reunir materias jurídicas de distinta naturaleza, siguiendo un orden cronológico. Por ejemplo, si yo le digo a Milton Villeda, que nos está escuchando, a ver, Milton, recopíleme o compíleme la legislación guatemalteca del año 2021. Entonces él se va a una imprenta jurídica, a una librería jurídica, a la tipografía nacional, y entonces ahí compra todas las leyes que se emitieron en el año 2021 y las ordena, ¿verdad? Leyes de diversa naturaleza, de derecho penal, civil, mercantil, notarial, de todo tipo, las que se emitieron en enero de 2021, todos los textos jurídicos que se emitieron en febrero de 2021 hasta llegar a diciembre. Eso es compilar o recopilar. Repito, compilar o recopilar es reunir leyes de distinta naturaleza. Es reunir leyes de distinta naturaleza siguiendo un orden cronológico. Les ejemplifiqué con 2021 las leyes de distinta naturaleza que se emitieron en enero, que se emitieron en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces ya recopiló la legislación del año 2021. Fíjense que, claro, todas las actividades implican un esfuerzo intelectivo, ¿verdad? Pero compilar o recopilar es una actividad que la realizan muchas personas, incluso sin ser abogados. Las recopilaciones que se publican, por ejemplo, en materia educativa, ¿verdad? Hay donde está la Ley de Educación Nacional y todas las leyes que tienen relación con ella, las han realizado personas que no son abogados, ¿verdad? Algunos son pedagogos, otros son historiadores y algunos son abogados. Pero lo que les quiero señalar es que la labor de compilación o recopilación no implica un conocimiento específico, implica dedicación y algún grado de erudición, ¿verdad? Porque es reunir, vuelvo a repetir e insisto en ello, compilar o recopilar es reunir leyes de distinta naturaleza, de diversa naturaleza, siguiendo nada más el orden de tiempo, el orden cronológico. Aquí se los puse, ¿verdad? Que en términos de mucha generalidad, la distinción entre estos conceptos radica en que la primera conducta, compilar o recopilar, se refiere a la reunión de normas de diversa naturaleza siguiendo un criterio cronológico. Mientras, fíjense que codificar es algo diferente. La codificación es una labor sistemática y científica que no la puede realizar cualquiera. La tiene que realizar un abogado, y un abogado especialista. Por ejemplo, ustedes están estudiando derecho penal y van a estudiar su código penal, ¿no? El código penal está ordenado sistemáticamente, tiene una parte general, ¿verdad? Donde nos explica qué es delito, las clases de delito, lo que es un atenuante, lo que es un eximente, lo que es un agravante. Luego viene la segunda parte, en donde se estudian los delitos en particular, los delitos contra la vida, los delitos contra la propiedad, etc. Entonces, la redacción de un código penal, que no la puede hacer cualquiera, la tiene que hacer un abogado y un abogado especialista, un estudioso. Es una labor sistemática y científica. O el Código Civil, ¿verdad? El Código Civil está dividido en 5 libros que ya hemos expuesto, que el primero es personas y familia, el segundo derechos reales, el tercero la sucesión hereditaria, el cuarto el registro de la propiedad y el quinto es obligaciones y contratos. Eso lo hace un especialista. O el código de comercio, ¿verdad? O el código de notariado. Lo tiene que hacer una persona no solo versada en el derecho, sino especialista en la rama que se codifica. Entonces advierten ustedes la diferencia entre compilar o recopilar y codificar. Compilar o recopilar es una labor de reunión de leyes,
de distinta naturaleza, siguiendo un orden cronológico. No estoy asumiendo una actitud despectiva, porque los recopiladores pues son detallistas, minuciosos y realizan una labor específica de ordenamiento, pero no es una labor científica, ¿verdad? La codificación sí, la codificación impone, como les repito, el conocimiento del derecho y la particularidad que tienen que ser especialistas en la materia que se va a codificar. Este preámbulo se lo señalo porque ahorita me voy a referir a los códigos civiles que han existido en Guatemala. A eso se refiere el numeral 2. Fíjense que en Guatemala han existido 3 códigos civiles. Esos 3 códigos civiles han estado sustentados en el plan romano francés, el que ya expuse, el de Justiniano y el de Napoleón. Aquí les explico a grandes rasgos lo que ocurrió, ¿verdad? Fíjense que una vez se obtuvo el suceso al que se le llama independencia, pero pues realmente sabemos que no fue tal, ¿verdad? En 1821 hubo una emancipación política de España, ¿verdad? Que la celebramos cada 15, la conmemoramos cada 15 de septiembre, pero realmente fíjense que no fue tal, porque inmediatamente, como se los comento aquí, surgieron 2 facciones, 2 bandos, los conservadores y los liberales. Los conservadores querían mantener todo como estaba, ¿verdad? Es decir, como estaba en el periodo colonial, sujetos a la Iglesia Católica, pagando el diezmo, regidos por leyes españolas. La particularidad es que los criollos que habían impulsado ese movimiento que se llamó independencia ya podían comerciar con una serie de países, no solamente con la metrópoli, que era España, ¿verdad? Entonces había un objetivo de tipo económico. Y por el otro lado estaban los liberales, que pretendían asumir una actitud progresista y democrática, ¿verdad? Generando cambios, como por ejemplo se proponía que ya no se sujetara a la Iglesia Católica, transformar la sociedad, ¿verdad? Y querían que el Estado fuera laico, porque en esa época la estructura social de Guatemala imponía que la educación estuviese encargada a la Iglesia Católica. Pues en esa pugna que se originó desde 1821 entre conservadores y liberales, ocurrió que hacia 1829, como lo señalo aquí, luego de un enfrentamiento jurídico, ¿verdad? Y un enfrentamiento bélico, prevalecieron los liberales. Se integró la República Federal de América Central, éramos un solo cuerpo geográfico y jurídico, ¿verdad? Porque había un presidente federal que era Francisco Morazán, y habían jefes de gobierno en cada una de las parcelas que forman el Istmo Centroamericano. Y en Guatemala el jefe de gobierno era un prohombre, ¿verdad? Una persona magnificente, estudioso, se llamaba Mariano Gálvez. El doctor Mariano Gálvez, cuando pase la pandemia y quienes no tengan oportunidad de conocer el Salón Magno del MUSAC, del Museo de la Universidad de San Carlos, que está allá en la 9ª y 10ª, ahí está la sepultura de él, y hay un bulto de él. Fue un prohombre, un hombre muy ilustre. Entonces fíjense que Mariano Gálvez intentó transformar la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, pretendió aplicar los famosos códigos de Livingston, que era un código penal sustentado en el juicio por jurados, así como se estila en la Unión Americana, ¿verdad? Y a la par pretendió instalar un código civil también basado en una formulación de Edward Livingston, pero fracasó, ¿verdad? La Iglesia Católica y los conservadores lo depusieron, ¿verdad? No tuvo ningún éxito. Lo depusieron de la manera más triste, tuvo que irse y siguió un periodo terrible, ¿verdad? Un periodo oscurantista que fue el periodo conservador, presidido por
Rafael Carrera, ¿verdad?, que gobernó más de 30 años. Bueno, pero en eso se produjo en 1871 la Revolución Liberal, encabezada por don Miguel García de Granados y por Justo Rufino Barrios. Don Miguel García de Granados gobernó muy brevemente, era un hombre muy enfermo y resultó muy afectado. Lo sucedió Justo Rufino Barrios, ¿verdad?, que pues gobernó de una manera despótica porque se convirtió en un dictador, ¿verdad? Él había convocado inicialmente a una Asamblea Nacional Constituyente para que emitiera una constitución, pero luego la disolvió. Pero lo cierto del caso, y es a esto que quería llegar, es que el primer Código Civil de la República de Guatemala data de la época de don Justo Rufino, que fue el Código Civil de 1877, que es al que hacemos alusión aquí. El segundo Código Civil fue emitido en 1933. Fíjense que por ahí relatan a algunas personas incorrectamente que hubo en 1926 otro Código Civil, pero no es cierto. Se intentó reformar el de 1877, pero no se logró. Entonces, el primer código fue el de 1877, luego el de 1933, y el tercer código es el actual, el Código Civil de 1963, que se emitió en la época de Enrique Peralta Zurria, que era también un gobierno de facto, ¿verdad? Había depuesto a Miguel Hidalgo Fuentes. Y es el código que está en vigencia y que está conformado por 5 libros, que son los que yo les señalé. El libro de personas y familias, el primero; el libro de las cosas, la propiedad y demás derechos reales, el segundo; el libro de la sucesión hereditaria, el tercero; el libro del registro de la propiedad, que es el cuarto; y el libro de las obligaciones y de los contratos, que es el quinto. Bueno, vamos como de costumbre a formular unas preguntas. Le pregunto a Melvin Estuardo Herrera. Melvin. Aparece como presente, ¿verdad? Y no aparece que haya salido de la reunión. Vamos a poner una sub X, ¿verdad? Le pregunto a Fátima Cabrera. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, licenciado, qué gusto saludarle. También es un gusto para mí y yo le presento mi gratitud por contestarme, ¿no? Y es usted muy fina. A usted, licenciado. Fátima, ¿qué quiere decir la palabra plan que está ahí en el número 1? Significa proyecto, idea y propósito. Y cuando hablamos de plan del derecho civil, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahí mismo. Se alude al proyecto de materias que deben estudiarse y al ordenamiento de contenidos del derecho civil. Muy buena su respuesta. Mire, muchísimas gracias. No solo por contestarme, sino por responder tan eficientemente. A ver, le pregunto ahora, no estoy seguro si ese es el nombre, Roberto Antonio. ¿Cómo se pronuncia su apellido o es Jorge? Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. ¿Qué tal, Roberto? Mi apellido es Jorge. Jorge, ¿verdad? Jorge, Roberto Antonio, entonces le pregunto, ¿cuál fue el primer plan del derecho civil que existió? Perdón, ¿el primero? Sí. Es que tengo problemas con mi señal. Solo escuché el primer. ¿Cuál fue el primer? ¿Cuál fue el primer plan de derecho civil que existió? Está en el número 2. Ah, sí, licenciado, el Códex. Fue el Corpus Juris Civile. ¿Pero quién lo emitió? ¿Cómo se llamaba el emperador? Ahí está en el número 2. Fue por el emperador Justiniano. Fue el emperador Justiniano. Fue el emperador Justiniano. ¿Y a quién le encargó él esa labor? Ahí está también en el a Triboniano. Muy bien. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su intervención. Roberto, gracias.
A ver, le pregunto ahora a Maritza Sandoval. Hola, licenciado, buenas noches, mucho gusto. El gusto es mío. Muchas gracias por intervenir. ¿Qué A la orden. Gracias, muy amable. ¿Qué hizo Triboniano? Ajá, ¿qué fue lo que hizo Triboniano? Sí, él produjo una obra en especial. Ahí está en el número 2, al finalizar. Produjo una obra magna, dice. Se encargó de recopilar el códex. El Corpus Juris Civilis, así se Perdón, llama. el Corpus Juris Civilis. Sí, Sí, perdón, licenciado. así es. Que está conformada por 4 libros. ¿Cuáles eran esos 4 libros? Solo dígame el nombre. Códex, el Códex, el Digesto, las Institutas y las novelas. Muchísimas gracias. No sabe qué tranquilidad me dan oír esas respuestas tan eficientes. Muchas gracias. A usted, licenciado, gracias. Muchas gracias. Le pregunto a Viviana Guadalupe Santizo. Bueno, entonces le pregunto a Carlos Leonel Bolaños. Tampoco. Bueno, le pregunto a quien quiera responderme. Dígame, licenciado. Sí, licenciado. Hay 3 personas. Al caballero que habló inicialmente le pregunto. ¿Quién Dígame, es? fui Eric Castellanos. Eric, muchas gracias, Eric. Oye. Un gusto, licenciado, dígame. Gracias. En el número 3 está la respuesta a lo que le voy a preguntar. El primer plan, el plan que expidió Justiniano y que se expidió en el derecho romano, comprendía 3 capítulos. ¿Cuáles eran? Personas, cosas y acciones. Personas, cosas y acciones. Muy bien. Y luego, después de muchos siglos, apareció otro emperador emitiendo otro plan. ¿Quién fue? A Napoleón Bonaparte en Francia y emitió otro código. Muy bien. Que contenía 3 grandes secciones. Ahí está en el número 4. Sí, personas de la propiedad y modificaciones de la propiedad, modos de adquirir la propiedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy fin. Le pregunto ahora a Andrea López. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por intervenir. Hoy le pregunto la diferencia entre compilar o recopilar y codificar. En compilar y recopilar, usted nos mencionó que son reunir leyes de distinta naturaleza, siguiendo un orden de tiempo. Un orden de tiempo, muy bien. ¿Y codificar? Es una reunión sistematizada y coherente de normas de igual naturaleza. Sí, exactamente. Es una respuesta magnífica. Y para concluir, le vamos a preguntar a Armando Menéndez. No está Armando. Me aparece presente, ¿verdad? Pero bueno, a Carlos Mauricio López, entonces. Bueno, alguna de las damas que se había ofrecido para dar respuesta. Perdone, que venía manejando. No, si viene manejando, mejor no, por favor, no. Mejor escuche. Le vamos a preguntar a una de las damas hoy, porque si viene manejando. A ver, una de las damas que había ofrecido su intervención. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Quién es usted, perdón? Lucía Izaguirre. Gracias, Lucía. Es usted muy fina. Lucía, ¿cuántos códigos civiles han existido en nuestro país? 3 códigos civiles, licenciado. A ver, ¿cuáles son? El primer código, que fue en 1877, el segundo código, que fue emitido en 1933, y el último código y actual, el de 1963. Muy bien, concluimos con eso, pero déjenme presentarles, miren, mi gratitud extrema por su intervención tan eficiente. Miren, no saben cómo les estoy agradecido. Fíjense que el día de hoy tuve también una intervención en una actividad académica, ¿verdad?
pero ciertamente el tópico que yo había abordado es un poco abstracto, ¿verdad? Pero la verdad es que me sentí un tanto, no sé, como frustrado, ¿verdad? Porque sentí que las referencias que yo había hecho no tenían ni la percepción ni la atención que yo esperaba. Pero en cambio con ustedes me llenaron el corazón de felicidad para este día y probablemente para el resto del año. Muchas gracias. Así es como debe ser la cosa, porque es muy realmente monótono y rutinario estar haciendo exposiciones si no existe esa posibilidad de hilar, de concatenar, de sintonizar, y ustedes me la han brindado. Que Dios los bendiga, que yo les estoy muy agradecido. Me quedo por ahí el día de hoy. Bendiciones, licenciado. Se cuida. Licenciado, gracias. Gracias. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciado. Feliz Buenas noches, Liz. Feliz noche. Feliz noche.